La angustia de una madre que lo dio todo por su hijo se convirtió en un grito desesperado que nadie parecía escuchar en medio de tanto lujo y ostentación. Bajo el sol radiante de Zapopan, doña Elena Sofía de la Cruz se encontraba al borde de un abismo de agua cristalina, rogando por un poco de compasión que su nuera no estaba dispuesta a entregarle bajo ninguna circunstancia. En Guía, la escena era verdaderamente desgarradora en una mujer de manos curtidas por el trabajo honesto y la tierra de Jalisco, temblando ante la frialdad de quien debería protegerla con respeto. Aquella tarde, en la imponente hacienda familiar, el destino de los de la Cruz estaba a punto de cambiar para siempre por un secreto guardado en el silencio del corazón de una madre. Ustedes verán cómo la soberbia de una mujer extranjera intentó pisotear la dignidad de una matriarca mexicana que sólo conocía el lenguaje del sacrificio, la fe y el amor incondicional. Samantha, vestida con las telas más caras y exclusivas, miraba con profundo asco el rebozo tradicional de doña Elena, ignorando por completo que bajo esa prenda sencilla se escondía el verdadero cimiento de toda la fortuna que ella tanto presumía ante la sociedad. El contraste no podía ser más cruel y evidente entre la arrogancia de la juventud vacía y la sabiduría de los años marcados por el sol de los campos de agave que rodeaban la propiedad con su aroma ancestral. Muchos se preguntarán cómo un hijo pudo permitir que su propia sangre fuera tratada como un estorbo molesto en su propia casa, en su propio refugio. Alejandro, un hombre de negocios cegado por las apariencias y el éxito, vivía bajo el hechizo de las mentiras de su esposa, sin imaginar que el llanto de su madre estaba siendo ahogado por las risas burlonas de Samantha. Lo que esa mujer no sospechaba era que la justicia siempre encuentra un rastro de verdad, y que ese día las máscaras de la hipocresía caerían con un estrépito que sacudiría hasta los muros de cantera de la gran mansión. Antes de continuar con esta emocionante historia que les tocará el alma y les hará reflexionar sobre el valor de la familia, dígame en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos está escuchando en este momento. Nos encanta saber que nuestra comunidad de valores y tradiciones sigue creciendo con fuerza en cada rincón del planeta, pues su presencia es fundamental para que sigamos compartiendo estas lecciones de vida que nos recuerdan lo que verdaderamente importa. Escriba el nombre de su ciudad o su estado ahora mismo para que podamos enviarle un saludo afectuoso en nuestro corazón. ¿Sería usted capaz de perdonar a alguien que maltrata a su propia madre a sus espaldas, mientras finge ser la esposa perfecta y amorosa ante los ojos de los demás? Esta es la pregunta que Alejandro tendría que responderse muy pronto, cuando la realidad lo golpeara con la fuerza de un rayo en medio de una tarde despejada y calurosa. Acompáñenos a descubrir cómo una humilde mujer que decía no saber nadar terminó sumergiendo a toda una familia en la verdad más cruda y necesaria que jamás hubieran imaginado enfrentar en su cómoda y lujosa vida de privilegios. El aire en Zapopan, Jalisco, tiene un aroma particular, una mezcla del agave que crece con fuerza en las tierras cercanas y el perfume de las flores frescas que adornan los jardines de las mansiones más exclusivas de la región. En el corazón de una de estas propiedades, una antigua hacienda histórica transformada en un monumento al lujo moderno, los pasivos de cantera susurraban historias de linaje y orgullo. Sin embargo, detrás de esos muros altos y portones de hierro forjado, la elegancia se empañaba con una tensión que se podía sentir en la piel, un frío que no tenía nada que ver con la sombra de los grandes árboles de la entrada principal. Allí, caminando con pasos lentos pero decididos por los pasillos, se encontraba doña Elena Sofía de la Cruz en sus manos, marcadas por las cicatrices de años de trabajo rudo en el campo y la cosecha, contrastaban dolorosamente con los pisos de mármol pulido que brillaban bajo sus pies cansados. Doña Elena siempre llevaba puesto un rebozo tradicional, una prenda que para ella era un símbolo de su herencia y su dignidad, pero que para otros en esa casa no era más que un trapo viejo y sin valor. Sus ojos, profundos y cargados con la sabiduría que solo dan las décadas de esfuerzo, observaban el entorno con una humildad que muchos confundían injustamente con debilidad. De pronto, el silencio de la tarde fue roto por el sonido metálico de unos tacones finos golpeando el suelo con una arrogancia insoportable. Era Samantha Miller, la esposa de su hijo Alejandro. Una mujer que parecía sacada de una revista de modas extranjera, pero que llevaba el hielo en la mirada y el desprecio en el alma.
Samantha nunca había entendido el valor de las raíces mexicanas y veía a su suegra como un estorbo constante, una mancha de pobreza en su mundo de apariencias perfectas y lujos desmedidos. Para ella, doña Elena no era la madre del hombre que amaba, sino una carga que no terminaba de entender su lugar. Samantha se detuvo frente a la anciana, ajustándose sus gafas oscuras de marca y soltando un suspiro de fastidio que resonó en el patio central de la mansión. Miró de arriba a abajo a doña Elena, fijando su atención en las sandalias sencillas que la mujer usaba para estar cómoda, y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios perfectamente pintados. Con un tono de voz que cortaba como una navaja, Samantha le preguntó si todavía pensaba que ese lugar era un rancho de mala muerte donde podía andar, vestida de esa manera tan lamentable y corriente. Para la joven la presencia de la matriarca era un insulto constante. La orden no tardó en llegar, cargada de una crueldad innecesaria que buscaba quebrar el espíritu de la mujer mayo, frente a los pocos criados que pasaban. Samantha señaló con el dedo la zona cercana a la piscina, donde el suelo de piedra estaba especialmente resbaladizo debido al riego de las plantas exóticas que rodeaban el agua cristalina. Le exigió a doña Elena que comenzara a limpiar esa área de inmediato, alegando que el personal de servicio estaba ocupado con tareas mucho más importantes y que ella, al menos, debería ser útil para desquitar el techo y la comida que Alejandro le proporcionaba con tanta paciencia. Doña Elena miró el agua con un temor que intentó ocultar, pues recordaba bien el trauma de su juventud y su incapacidad para mantenerse a flote en una superficie tan profunda. Con voz suave pero firme, le respondió a Samantha que prefería esperar a que su hijo llegara para consultarle sobre las tareas del hogar, pues sus piernas ya no eran tan fuertes para andar en suelos mojados. Samantha soltó una carcajada estridente y grosera, diciendo que su marido estaba demasiado ocupado ganando la lana que ella gastaba como para preocuparse por las quejas de una señora que se negaba a aceptar su vejez. La tensión subió de nivel cuando Samantha se acercó peligrosamente a la anciana, invadiendo su espacio personal con un perfume caro que resultaba sofocante y agresivo. Le dijo que en esa casa las órdenes las daba ella, y que si doña Elena no quería terminar en un asilo olvidado en las afueras, mejor sería que empezara a tallar el piso con todas sus fuerzas. Doña Elena apretó su rebozo contra el pecho, sintiendo una profunda tristeza al ver en qué se había convertido el hogar, que ella misma ayudó a cimentar con sus ahorros y su sacrificio durante los años de escasez. Desde las sombras de un arco colonial, Lupita, la empleada leal que llevaba décadas sirviendo a la familia de la Cruz, observaba la escena con el corazón encogido por la rabia. Conocía bien la historia de doña Elena y sabía que esa mujer humilde era la verdadera dueña de cada piedra de esa imponente mansión. Aunque por amor a Alejandro hubiera preferido guardar silencio absoluto, Samantha, ignorante de la verdad legal que la rodeaba, seguía humillando a su suegra, disfrutando del poder momentáneo que creía tener sobre alguien que consideraba inferior por su origen campesino y su sencillez. La situación en la hacienda había llegado a un punto crítico donde lo que estaba en juego no era solo una simple diferencia de opiniones, sino la mismísima integridad física y moral de doña Elena. Samantha no se conformaba con los insultos diarios, pues su ambición desmedida la empujaba a buscar una forma definitiva de sacar a la anciana del camino para tener el control total sobre la fortuna de los de la Cruz. El tiempo corría en contra de la matriarca, quien sentía como sus fuerzas se desvanecían ante el acoso constante de una mujer que solo veía signos de pesos donde debería haber respeto por la vida humana y las tradiciones. Había una urgencia vital latiendo en el aire denso de Jalisco, ya que Samantha planeaba usar el mayo temor de doña Elena para aterrorizarla hasta el quiebre emocional absoluto. El miedo al agua profunda no era un capricho, sino una herida del pasado que la anciana guardaba con recelo, y verse obligada a trabajar al borde de la piscina era una tortura psicológica que ponía en riesgo su corazón ya cansado. Cada minuto que pasaba bajo las amenazas de su nuera era un paso más hacia un posible accidente que Samantha estaba dispuesta a provocar con tal de heredar los privilegios de una corona que no le pertenecía. Lo que Samantha ignoraba era que el patrimonio que tanto ansiaba devorar dependía de hilos legales, que solo doña Elena conocía a la perfección en su mente lúcida. La urgencia de la joven por deshacerse de su suegra nacía de la sospecha
de que la anciana era un obstáculo real para sus planes de transferir grandes sumas de dinero a cuentas personales fuera del país, la honra de la familia y el legado de años de esfuerzo en las tierras tequileras pendían de un hilo, amenazados por la frialdad de una mujer que no conocía el valor de la lealtad ni el significado sagrado de la palabra madre. El riesgo emocional para doña Elena era devastador, pues verse despreciada en su propio hogar la hacía dudar de su propio valor y de la educación que le había dado a su hijo Alejandro. El temor de ser enviada a un asilo frío y distante, lejos de los altares familiares y del aroma de su cocina, la mantenía en un estado de alerta constante que afectaba su salud de manera alarmante. Ella sabía que si no resistía con dignidad el legado de amor y respeto que intentó sembrar en su familia, se perdería para siempre bajo la sombra de la codicia y la falta de escrúpulos de Samantha. La atmósfera se volvía cada vez más asfixiante conforme el sol bajaba en el horizonte de Zapopan, marcando el inicio de una cuenta regresiva que nadie más que ellas dos parecía percibir con claridad. Doña Elena sentía que su refugio se convertía en una trampa mortal y que el tiempo se le agotaba para lograr que su hijo abriera los ojos ante la verdadera naturaleza de la mujer que dormía a su lado. El peligro era inminente y la fragilidad de la anciana se enfrentaba a la maquinaria implacable de una joven que no se detendría ante nada para cumplir sus caprichos y asegurar su futuro a costa de una vida ajena. Samantha, con una sonrisa maliciosa que ocultaba tras un rostro de aparente preocupación, comenzó a esconder los frascos de medicamento que doña Elena necesitaba diariamente para controlar su presión arterial. Sabía perfectamente que sin sus pastillas, la anciana comenzaría a sentirse mareada y vulnerable, lo que facilitaría enormemente su plan para declararla mentalmente incompetente ante los ojos de Alejandro. Mientras guardaba el frasco de cristal en un cajón oculto bajo llave, Samantha saboreaba la idea de ver a su suegra tropezar y perder la compostura, convencida de que nadie sospecharía jamás de una mujer tan joven, bella y supuestamente dedicada a su hogar. Durante las cenas en el gran comedor de la hacienda, Samantha aprovechaba cualquier mínimo descuido para sembrar la semilla de la duda en el corazón de su esposo sobre la lucidez de su madre. Con una voz suave y fingidamente angustiada, le comentaba a Alejandro que había encontrado a doña Elena desorientada en los pasillos o que la anciana insistía en hablar de deudas inexistentes del pasado. Alejandro, agotado por las intensas jornadas de trabajo y las presiones financieras de la empresa, comenzaba a mirar a su madre con una mezcla de lástima y creciente frustración, creyendo ciegamente en las palabras de la mujer que amaba sobre todas las cosas. Y usted que está siguiendo paso a paso esta historia tan cargada de sentimientos, dígame con total sinceridad, ¿qué habría hecho en el lugar de doña Elena al ver que su propio hijo empezaba a dudar de ella por culpa de las mentiras de alguien más? Cuéntenos en los comentarios, queremos saber su opinión, y si cree que el respeto a los padres debe estar por encima de cualquier otra relación. Es verdaderamente doloroso ver cómo la cizaña puede separar a los seres que más se quieren, y su reflexión es fundamental para nosotros que valoramos la unión de la familia mexicana por sobre todo. Desde los rincones más discretos de la cocina, Lupita no perdía detalle de lo que ocurría, manteniendo su teléfono celular siempre a la mano para registrar las injusticias que se cometían en la casa. La leal empleada había logrado capturar varios momentos donde Samantha le arrebataba el rebozo a la anciana o la obligaba a comer las sobras del día anterior, tratándola peor que a un animal de carga. Lupita sabía que su propio empleo corría peligro si era descubierta, pero su lealtad hacia doña Elena, quien la había ayudado en momentos difíciles de su propia vida, era mucho más fuerte que el miedo a las represalias de la patrona. A pesar de los mareos y la debilidad física, doña Elena no se permitía rendirse ni un solo instante, pues su espíritu guerrero forjado en las tierras de Jalisco la mantenía en pie. Discretamente durante las horas en que Samantha salía a sus exclusivas reuniones sociales en Guadalajara, la anciana se dedicaba a organizar viejos papeles en el despacho de la hacienda, asegurándose de que ciertos documentos legales estuvieran a buen recaudo. Sus dedos canteados por el tiempo acariciaban los sellos notariales con una determinación silenciosa, sabiendo que la verdad era su única defensa contra la tormenta de ambición que amenazaba con destruir el legado de los de la Cruz. La tensión alcanzó un punto insoportable cuando Samantha decidió que las simples humillaciones
verbales ya no eran suficientes para quebrar la voluntad de la matriarca. Una tarde, mientras el calor de Zapopan era más intenso que de costumbre, Samantha llevó a doña Elena hasta el borde mismo de la piscina, donde el reflejo del agua parecía una trampa mortal para la anciana. Con un tono de voz cargado de sarcasmo y superioridad, le dijo que si no era capaz de realizar las tareas más básicas de limpieza, tal vez un baño forzado le refrescaría las ideas y le recordaría quién mandaba verdaderamente en esa propiedad de lujo. Doña Elena, sintiendo el aire húmedo y el olor al cloro que tanto la aterrorizaba desde su infancia, apretó con fuerza las manos de su nuera, implorando un poco de piedad y respeto por su condición. Samantha solo respondió con una carcajada gélida, recordándole que en el mundo moderno de los negocios no había espacio para los sentimientos baratos ni para las tradiciones rurales que ya estaban fuera de tiempo y lugar. La joven insistía en que la anciana debía admitir su senilidad frente a Alejandro esa misma noche, o de lo contrario, las cosas se pondrían mucho más difíciles para ella dentro de las paredes de la mansión. Pero nadie podría imaginar que, por detrás de aquel mirar cansado y de aquel cuerpo aparentemente frágil que temblaba frente al agua, había una verdad poderosa que cambiaría el destino de todos en un abrir y cerrar de ojos. Doña Elena sabía algo que Samantha ni siquiera sospechaba en su delirio de grandeza, un secreto legal que vinculaba la tierra, la empresa y cada centavo de la cuenta bancaria de Alejandro directamente con el nombre de su madre. La anciana aguardaba el momento justo, soportando cada golpe al alma, con la esperanza de que la justicia divina finalmente se manifestara en su hogar. Mientras tanto, Lupita acumulaba pruebas contundentes, grabando con su teléfono como Samantha empujaba deliberadamente a doña Elena hacia las zonas más resbaladizas del patio, disfrutando del terror que veía en el rostro de la mujer Mayo Ere. Cada video era una prueba irrefutable de la crueldad humana, una evidencia que pronto llegaría a las manos de quien debía verla para despertar de su letargo emocional. La empleada rezaba en silencio a la Virgen de Zapopan, pidiendo que Alejandro regresara a casa antes de que ocurriera una tragedia irreparable que todos terminarían lamentando profundamente en el futuro cercano. Samantha, cegada por su propia arrogancia, empezó a deshacerse de objetos personales de doña Elena, tirando a la basura fotos antiguas y recuerdos que para la anciana eran tesoros invaluables de su pasado en el campo. Le decía con desprecio que esas porquerías no tenían lugar en una mansión de ese nivel y que su hijo Alejandro pronto se daría cuenta de que su madre era solo un lastre para su carrera exitosa. Doña Elena recibía cada insulto con una calma sobrenatural, respondiendo siempre que la verdadera riqueza no se medía por lo que se tenía, sino por lo que se llevaba en el corazón y en la conciencia. El ambiente en la hacienda era una olla de presión a punto de estallar, con los empleados murmurando en los pasillos y un sentimiento de injusticia que recorría cada rincón de la propiedad. Alejandro se sentía cada vez más confundido, notando que el ambiente en su casa era pesado y que su madre parecía cada vez más triste y retraída. A pesar de las constantes quejas de su esposa, la semilla de la duda que Samantha había plantado empezaba a dar frutos amargos, pero también generaba una curiosidad incómoda en el hombre de negocios sobre lo que realmente sucedía cuando él no estaba presente. Justo cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y violeta, Samantha decidió dar el golpe final a la dignidad de su suegra, exigiendo que se pusiera de rodillas para recoger unos cristales que ella misma había roto a propósito. Le gritaba que era una inútil y que su presencia en la mesa esa noche estaba prohibida, pues no quería que sus invitados vieran a una mujer tan descuidada y fuera de lugar. Fue en ese preciso instante cuando el sonido del motor del auto de Alejandro se escuchó a lo lejos, marcando el inicio del clímax de esta historia llena de giros inesperados. La tarde caía con una luz dorada sobre la piscina, pero el ambiente era de una oscuridad gélida cuando Samantha, con un gesto de total desprecio, empujó a doña Elena hacia el borde del agua profunda. La anciana, con los ojos llenos de terror y las manos temblorosas aferradas a su rebozo, soltó un grito que le salió del alma, implorando por su vida y confesando su mayor vulnerabilidad ante la mujer que se reía de su miedo. «Por favor, Samantha, te lo ruego, por lo más sagrado, no me hagas esto que yo no sé nadar», exclamó con una voz quebrada que habría conmovido hasta la piedra más dura de la hacienda. Sin que ninguna de las dos lo notara, Alejandro había regresado a la mansión de forma inesperada,
pues en su prisa por llegar a una junta importante en Guadalajara había olvidado los documentos originales del contrato de sociedad en su despacho. Se quedó paralizado tras las pesadas cortinas del salón que daba al jardín, observando con horror una escena que jamás imaginó presenciar en su propio hogar y bajo su propio techo. El hombre que creía tener el control de su vida sentía como el mundo se le venía abajo al ver a su esposa convertida en un monstruo de soberbia y crueldad infinita. Fue entonces cuando Lupita, la sirvienta que siempre había sido tratada como sombra por Samantha, salió de entre los pilares con una determinación que nadie le conocía, sosteniendo con firmeza su teléfono celular frente a los ojos de todos los presentes. Con una voz clara que resonó por todo el patio, le dijo a Alejandro que ya no era necesario que siguiera viviendo en la mentira, pues ahí tenía las pruebas de cada insulto y cada humillación que su madre había soportado en silencio por amor a él. La lealtad de la empleada se convirtió en el arma más poderosa contra la injusticia que reinaba en la mansión. Pero la revelación más impactante estaba por venir, guardada celosamente en una carpeta de cuero viejo que Lupita entregó a Alejandro con manos respetuosas mientras doña Elena intentaba recuperar el aliento y la compostura. Al abrir aquellos papeles amarillentos por el tiempo, el millonario descubrió con asombro que su madre no era solo una invitada en esa casa, sino la dueña absoluta y vitalicia de cada hectárea de tierra y de todas las patentes tecnológicas que sostenían su imperio económico. Todo lo que Samantha creía haber conquistado con su matrimonio pertenecía legalmente a la humilde mujer que ella tanto despreciaba por su origen sencillo. El rostro de Samantha pasó de una palidez mortal a una expresión de incredulidad absoluta, mientras sus ojos saltaban de los documentos legales a la figura de su suegra, quien ahora se mantenía erguida con una dignidad que parecía iluminar todo el jardín. Aquella mujer que ella llamaba analfabeta y campesina resultó ser la mente brillante y el respaldo financiero que había permitido que Alejandro alcanzara el éxito, que hoy todos envidiaban en la alta sociedad mexicana. La verdad cayó sobre la joven extranjera como una losa de cemento, aplastando sus sueños de grandeza y sus planes de robo sistemático. Alejandro, con el corazón hecho pedazos y la mente nublada por la culpa, leyó cada cláusula donde se estipulaba que él era solo un administrador de los bienes, mientras su madre viviera, y que cualquier falta de respeto hacia ella invalidaba automáticamente su acceso a las cuentas familiares. Miró a Samantha como si fuera una desconocida, un ser vacío de sentimientos que había intentado destruir lo más sagrado que un hombre puede tener en esta vida. La revelación no solo era legal, sino espiritual, devolviéndole la vista a un hijo que se había dejado cegar por el brillo falso de las joyas y la apariencia. Lo que está por venir en esta historia les aseguro que los dejará sin aliento y les llenará el pecho de una satisfacción que solo la verdadera justicia puede brindar en los momentos de mayor oscuridad. Así que, antes de ver el desenlace final de esta impactante confrontación familiar, deje su gusto y suscríbase ahora mismo a nuestro canal para que no se pierda ninguna de nuestras historias cargadas de emoción y enseñanzas de vida. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayendo relatos que tocan el corazón y nos recuerdan que el bien siempre triunfa sobre la malicia más profunda. Alejandro salió de las sombras como una fiera herida, sus ojos inyectados en sangre por la rabia de haber visto la traición en su estado más puro y despiadado. Antes de que Samantha pudiera reaccionar o soltar otra de sus carcajadas venenosas, él ya estaba ahí, sujetando con una ternura infinita a los hombros de doña Elena para alejarla del peligroso borde de la piscina. La miró a los ojos y le pidió perdón con un nudo en la garganta que apenas le permitía articular palabra, mientras la anciana se aferraba a su hijo como si fuera su único refugio en medio de aquella tempestad de maldad que casi acaba con su vida por completo. El millonario se giró hacia Samantha con una frialdad que helaba la sangre, mostrándole la pantalla del celular donde se reproducían, una tras otra, las pruebas irrefutables de su sadismo y su falta de humanidad básica. Ya no había espacio para más mentiras, ni para fingir que ella era la esposa abnegada que siempre pretendió ser ante la mirada de la alta sociedad tapatía. Alejandro le gritó con una voz que hizo temblar los muros de la hacienda que cada centavo que ella había despilfarrado en lujos innecesarios provenía del sudor y el esfuerzo de la mujer que ahora temblaba a su lado, y que su tiempo de abusos se había terminado para siempre. Los empleados de la casa
encabezados por la valiente Lupita, se acercaron para presenciar la caída definitiva de la mujer que los había humillado durante tanto tiempo con su soberbia sin límites ni escrúpulos. Samantha intentó balbucear una disculpa, tratando de usar sus encantos por última vez para manipular a Alejandro, pero él ya no era el hombre ciego que ella podía manejar a su antojo con palabras vacías. El hijo de doña Elena le informó frente a todos que ya estaba al tanto de los desvíos de dinero que ella había intentado hacer a sus cuentas personales y que el divorcio por falta de moral era un hecho consumado. «Fuera de mi casa ahorita mismo», rugió Alejandro con una potencia que hizo eco en las paredes de cantera de la mansión, señalando el gran portón de hierro que daba a la calle principal de Zapopan. Samantha, despojada de su arrogancia y con el maquillaje corrido por el sudor y el miedo, se dio cuenta de que lo había perdido todo por su propia codicia y su desprecio hacia las raíces mexicanas. No hubo maletas preparadas ni despedidas elegantes, solo el silencio acusador de quienes la vieron partir con la cabeza baja, experimentando en carne propia la misma humillación pública que ella tanto disfrutó infligir a doña Elena. Mientras Samantha caminaba hacia la salida, bajo la mirada de desprecio de todo el personal, doña Elena respiró hondo, sintiendo como el peso de la injusticia se levantaba finalmente de sus hombros cansados por los años. La justicia había llegado de la mano de la verdad, y la mansión parecía recuperar su luz ancestral ahora que la presencia de la malicia había sido expulsada definitivamente de sus terrenos sagrados. Alejandro no se separaba de su madre, sosteniendo su mano curtida con un respeto que debió demostrar siempre, consciente de que casi pierde el tesoro más grande que la vida le había regalado por una ilusión falsa. El clímax de la confrontación dejó a todos los presentes con una sensación de alivio y triunfo moral, pues vieron cómo la soberbia de la joven extranjera era derrotada por la sencillez de una mujer mexicana. La victoria no era solo por el dinero o la propiedad, sino por la dignidad de una madre que fue capaz de soportarlo todo con tal de no ver a su hijo sufrir por su causa. En ese jardín, entre agaves y flores exóticas, se escribió una lección que todo Jalisco recordaría: nadie puede pisotear a quien tiene el corazón limpio y la protección de sus antepasados de su lado. Samantha se encontró sola en la calle, sin el brillo de sus joyas, ni el respaldo de la fortuna de los de la Cruz, dándose cuenta de que la verdadera pobreza era la de su alma. El portón de la hacienda se cerró tras ella con un sonido definitivo, marcando el fin de su reinado de terror y el comienzo de una nueva era de paz dentro de los muros familiares. La escena fue un recordatorio impactante para todos los testigos de que la justicia siempre encuentra el camino para poner a cada quien en el lugar que le corresponde según la nobleza de sus propios actos. Con el sol ya escondido tras los cerros azules de Jalisco, un silencio sagrado se apoderó de la sala principal de la hacienda, donde Alejandro se encontraba ahora de rodillas frente a su madre. Entre lágrimas de un arrepentimiento profundo, él tomaba las manos canteadas de doña Elena, pidiéndole perdón por cada momento de ceguera y por haber permitido que la soberbia de otra persona apagara la luz de sus ojos cansados. Fue un momento de sanación familiar que ninguna cantidad de lana en el banco podría comprar, un reencuentro de almas que devolvía la paz a aquel hogar que casi se pierde en la oscuridad de la codicia. Doña Elena, con la ternura que solo una madre mexicana conoce, lo levantó del suelo y lo abrazó, perdonándolo con ese amor incondicional que no guarda rencor, sellando así el compromiso de que ella volvería a ser el centro y el pilar sagrado de toda la familia de ahora en adelante. La vida en la propiedad recuperó los colores y los aromas que Samantha intentó desterrar con su frialdad. Lupita fue ascendida jefa de toda la hacienda por su lealtad inquebrantable, mientras doña Elena volvía a caminar por sus jardines de agaves, luciendo su rebozo con el orgullo de una verdadera reina. Las risas y el olor a tamales recién hechos inundaron nuevamente los pasillos de cantera, recordando a todos que una casa sin respeto por los mayo res es solo un edificio vacío, sin alma ni destino. La justicia no solo se hizo presente en los documentos legales, sino en el corazón de aquella tierra que hoy florecía con más fuerza bajo el cuidado de su legítima dueña. En las plazas de Tlaquepaque y en los círculos sociales de Guadalajara, la historia de los de la Cruz se convirtió en una leyenda de humildad y triunfo sobre la arrogancia. Alejandro aprendió que la verdadera fortuna no reside en los contratos multimillonarios, sino en el honor de proteger a quien nos dio la vida
con tanto sacrificio. Doña Elena dedicó sus días a enseñar a los más jóvenes el valor de la tierra y la importancia de nunca olvidar de dónde venimos, sin importar cuán alto logremos volar. Su legado quedó grabado en la piedra de la hacienda, sirviendo de ejemplo para que ninguna otra madre tenga que derramar lágrimas de humillación, en el hogar que ella misma ayudó a construir con sus manos. La gran enseñanza que nos deja este relato es que la verdadera riqueza no está en lo que se muestra, sino en la nobleza que se lleva en las raíces. En nuestra cultura, los padres son figuras sagradas que merecen ser honrados hasta el último de sus días, y quien se atreve a despreciarlos tarde o temprano recibirá el castigo de su propia soledad. Nunca subestime el poder de un anciano que parece frágil, pues en sus manos reside la sabiduría de toda una estirpe, y en su silencio habita una fuerza capaz de mover montañas. Al final, la justicia siempre encuentra su camino para recompensar a los humildes y poner a los soberbios en el lugar de olvido que les corresponde por su falta de corazón. Y usted, querido amigo que nos ha acompañado hasta el final de este viaje emocional, ¿qué enseñanza profunda le deja esta historia de doña Elena y Alejandro en su propio corazón? Queremos leer sus reflexiones y saber si alguna vez ha presenciado un acto de justicia tan necesario como este en su propia comunidad. Así que escríbalo en los comentarios ahorita mismo. Si este relato le conmovió y le recordó el valor sagrado de nuestras madres y abuelas, compártalo con alguien que también necesite escuchar este mensaje de fe, humildad y respeto. No olvide que cada vez que compartimos una lección de valores, estamos ayudando a construir un mundo más justo y amoroso para todos los que amamos nuestra tierra y nuestras tradiciones.